Muy buenos días a todos, familia. Aquí estamos una mañana más para seguir compartiendo el mensaje del Señor. Personalmente, para mí y para muchos miles de cristianos que hay por el mundo, es el mensaje más poderoso que existe sobre la faz de la tierra. Pablo llegó a decir incluso que el Evangelio es poder de Dios. No nos tenemos que avergonzar de hablar de Él, no nos tenemos que avergonzar de predicar de un Cristo que está vivo, que no se quedó muerto en aquella cruz, ni en aquella cueva donde lo enterraron, sino que Él resucitó al tercer día. El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es el mejor mensaje que este planeta puede tener. Vamos a leer el versículo 7 de la segunda carta que Juan escribe, y dice así, segunda de Juan, versículo 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. De la misma manera que ayer te dije y enseñaba en el devocional que Juan comenzaba el versículo anterior, es decir, el versículo 6, de una manera clara, de una manera rotunda, sin dejar lugar a la duda, de esa misma manera comienza también este versículo 7. Juan no insinúa que quizá, probablemente hay engañadores de la palabra del Señor, sino que él afirma que hay engañadores de la palabra del Señor. Y, por cierto, dice muchos engañadores. A veces nos sorprendemos cuando nos damos cuenta de que alguien es un engañador, de que alguien es un impostor de la palabra del Señor y que quizá está predicando la palabra de una manera incorrecta, de una manera errónea, para poder así lucrarse con ello. Pero es que ya la Biblia nos está advirtiendo de eso. Ya la Biblia nos advierte de que en los últimos tiempos lo que va a predominar sobre todo, lo que va a haber sobre todas las cosas son engañadores. Van a haber muchos falsos maestros que quieren engañar, dice la Biblia, aún a los creyentes, a los escogidos. Escuché ya hace unos cuantos años atrás a un pastor chileno decir que el Nuevo Testamento habla más acerca de la advertencia sobre los falsos maestros que, por ejemplo, del amor. Y no sé si esto es del todo cierto, probablemente estoy convencido de que sí lo es, porque este pastor al final, a este pastor que lo escuché decir es un hombre de Dios, pero la verdad es que yo nunca lo he averiguado, nunca me he parado a descubrirlo por mí mismo para ver si esto es correcto, este dato. Pero sea como sea, lo cierto es que ya la Biblia nos llama a la realidad, nos quiere despertar a esta realidad de que hay falsos maestros, de que hay engañadores de la palabra del Señor, que aunque nos cueste creerlo o no, hay gente que usa el Evangelio como fuente de negocio. Para este tiempo que Juan estaba escribiendo su segunda carta, había un grupo de personas, un grupo de una denominación que lo llamaban los docetistas, que hablaban o enseñaban, ¿verdad?, diciendo que Jesús no era un ser humano, sino que simplemente tenía apariencia humana. Y esta falsa doctrina se extendió de una manera rapidísima, yo no me lo explico, entre muchos cristianos, incluso algunos llegaron a dudar de la encarnación de Jesús. Y no solo Juan los denunció en su carta, sino que, por ejemplo, Pablo, también en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 8, también habla de esas filosofías, de esas huecas sutilezas, dice Pablo, de quienes enseñan semejantes barbaridades. Lo cierto es que tanto Pablo y como Juan llaman a las cosas por su nombre, ellos no tienen pelos en la lengua y los denominan engañadores. Y es que todo aquel que no enseñe lo que la Biblia dice es un engañador, es un impostor. Que yo sepa, dentro de las iglesias hoy, nadie enseña que Jesucristo no ha venido en carne, que yo sepa, por lo menos que yo me haya enterado. Ya me sorprendería muchísimo si alguien está enseñando que Jesucristo no se encarnó. Pero bueno, lo cierto es que aunque ya hoy no se está enseñando que Cristo no vino en carne, sí es cierto que se sigue enseñando muchas veces a un Cristo que no existe, a un Cristo inexistente. Por ejemplo, hay quienes predican permanentemente, constantemente, de un Jesús condenador, de un Jesús que parece que Él está arriba en el cielo con un palo esperando a que te equivoques en algo para poder arruinarte la vida, enseñando todo el santo día que tienes que hacer lo que yo te digo, porque si no Dios va a arruinar tu matrimonio, Dios va a arruinar tu familia, te va a enfermar, te va a llevar a la ruina en absoluto. Dime tú una cosa, ¿tú crees que esto es un evangelio sano? Pues de esto precisamente es lo que Juan se está refiriendo, que no seamos necios, sino que entendamos de una vez por todas que hay muchos engañadores predicando de un Jesús que no existe, que están predicando de una manera errónea. Y esto Juan no lo está haciendo para condenar a esos engañadores, para condenar a esos falsos maestros, porque al final, ¿sabes qué? Ellos mismos se están condenando, ellos se están condenando solitos, sino que lo que Juan pretende es que nos preparemos
que conozcamos nosotros mismos la palabra del Señor, que seamos diligentes en la labor de estudiar la Biblia, que no seamos inconscientes, que no seamos ignorantes en cuanto a la doctrina del Señor, que estemos preparados para que cuando uno de estos engañadores y manipuladores, que tantos hay, vengan con sus herejías, vengan con sus falsas doctrinas, nosotros podamos decir: hey, eso no es bíblico, eso es falso, eso no es verdadero lo que tú estás hablando. Creo que hoy en día está pasando lo mismo que le pasó al escritor de los Hebreos, cuando dijo en su carta, en el capítulo 5, en el versículo 12, que hay quienes deberían de ser ya maestros, quizá en la palabra del Señor, después de llevar tanto y tanto tiempo en el Evangelio, pero que sin embargo siguen siendo tan ignorantes y tan ingenuos que el escritor a los Hebreos los comparan con niños. Yo te voy a decir algo bien claro: quien no entiende la Biblia es porque no quiere. Que tú me dijeras hace 20 o 30 años atrás que te costaba entender la Biblia, pues en un momento dado podría darte hasta la razón. Pero hoy en día, en pleno año 22, ya a las puertas de entrar en el año 23, que tú me digas que no entiendes la Biblia con la infinidad de recursos que hay para poder estudiarla, para poder entenderla, solo habla de una cosa: que no quieres prepararte ni estudiar la Biblia. Hay decenas de Biblias de estudio, hay decenas de comentarios bíblicos, hay decenas de diccionarios bíblicos para entender mejor las palabras, excelentes libros de lectura sobre doctrina bíblica, decenas de versiones para que puedas entender todo de una manera más clara y más sencilla. Y si ya nos ponemos a buscar en internet, aquí en YouTube, por ejemplo, gracias a Dios todavía hay decenas, centenas, miles de buenos pastores y maestros de la palabra de Dios que nos enseñan correctamente el mensaje bíblico. Así que ya sabes, prepárate para que nunca seas víctima de estos engañadores, que Pablo dice que hay muchos engañadores por el mundo. Amén. Prepárate y estudia la Biblia, apasionate de este mensaje bíblico. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias por traer entendimiento a nuestra vida de tu mensaje, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que tú abras el entendimiento de todos aquellos que todavía no comprenden lo que tu palabra dice, Señor. Oro por todos, Señor, por todos aquellos que creen en ti, Señor, que no sean engañados por los falsos maestros, por los engañadores, como dice tu palabra. Bendícenos y guárdanos, Señor, en el día de hoy, que tu presencia nos acompañe, guarda nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, todo lo que somos y todo lo que tenemos, Señor, en tu mano lo ponemos otro día más, Señor. Gracias por tantas bendiciones que tú nos das a diario, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana viernes, si así Dios lo quiere, para compartir la palabra del Señor. Dios te bendiga.